A medida que pasan los días y el fracaso de la contraofensiva de verano de Kiev se posiciona en la narrativa mediática global, Zelensky se desespera por mostrar que su ímpetu belicista sigue vivo y que su ejército tiene gran capacidad para resistir las embestidas de las fuerzas del Kremlin. La semana pasada hablaba de contratar mercenarios para incrementar su tropa, pero ahora ha mencionado una idea descabellada y ampliamente criticada: sumar a los ancianos a la batalla. Los expertos deploran que Volodymyr los envíe a sacrificarse en vano, en lugar de rendirse y sentarse a negociar con Moscú los detalles. Más información a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. La desesperación de Zelensky por soldados, habida cuenta de la cantidad de bajas que le ha generado su aventura bélica antirrusa, le está llevando a sobrepasar muchas líneas rojas. Ya es sumamente cuestionable, señalan expertos, que esté intentando reclutar mercenarios, tanto ucranianos como extranjeros, para poder proseguir su fracasada contraofensiva de verano. Hace semanas que las Fuerzas Armadas de Kiev se enfrentan a una implacable aniquilación de sus tropas, bajo el poder de fuego ruso. Y ni hablar de la desbandada de civiles en edad de luchar que han escapado del país o se mantienen ocultos de las autoridades para evitar servir en la llamada carnicería del Este. Ahora ha trascendido el último acto de exasperación de Volodymyr. Nada más y nada menos que instar a los ancianos a sacrificar sus últimos años de vida en el campo de batalla. Pero las frases con que acompaña su llamado al servicio dejan mucho que desear y se han ganado el rechazo de los defensores de derechos humanos en el ámbito global. ¿Qué ha expuesto exactamente Zelensky? ¿Cómo ha osado llamar a los abuelos a unirse a sus filas y a luchar por el joven líder pro-occidental? Con mensajes tan descabellados como: ya has vivido tu vida, ve al frente. O nunca es tarde para unirse en las Fuerzas Armadas de Ucrania. También ha añadido otras dos perlas. Una vejez feliz es posible. Actualiza tu información en el Centro de Gestión Territorial. Y la edad solo está en tu cabeza. Apúntate a las Fuerzas Armadas. Las cuestionables frases echan mano de un par de premisas falsas para tratar de cautivar a los hombres de edad avanzada. Expertos dicen que la primera de las mentiras, aunque muy obvia, cataloga el conflicto como una situación de la que las autoridades poseen un total control. La segunda mentira radica en que entregar la vida por Ucrania podría ser una muy honrosa motivación. El caso es que un país con un ejército altamente cuestionado por la corrupción, con un alto mando que se desmiente entre sí en lo que respecta al avance o estancamiento de las tropas, y con la pérdida de toneladas de armas y vidas humanas tras subestimar al rival, es imposible aportar argumentos sólidos para captar nuevos reclutas. Peor aún, hay analistas que indican que Zelensky y sus Fuerzas Armadas parecen no haber comprendido que en los últimos 22 meses de conflicto, los ancianos ucranianos han sufrido enormemente la pérdida de su calidad de vida. El fallecimiento de sus jóvenes, familiares enrolados en la batalla o de los civiles que se han visto afectados por fuego amigo. Los ancianos pertenecen a un grupo etario que ya no está en condiciones de luchar. No puede afrontar la dinámica ni la tarea de aprender a utilizar implementos y equipamiento bélico en intensas jornadas de capacitación express. Tampoco podrían llevar el ritmo del resto de los uniformados ni el que exigen los superiores. Podrían convertirse en un problema durante las movilizaciones, porque el cansancio de los años y las enfermedades propias de esta etapa vital pesan mucho. Se verán repentinamente sometidos a sacrificar la vida por la urgencia de sus líderes, quienes rehúyen negociar la paz con los rivales por mero ego, dicen los analistas. Lo cierto
es que esos expertos recalcan que es un reclutamiento descabellado que podría exponerlos como mera carne de cañón. Si acaso los ancianos llegasen a ocupar las primeras líneas de la batalla. Además, muestra un profundo desespero. Kiev no haya de dónde echar mano para incrementar el número de combatientes fuertemente diezmado por los soldados del Kremlin. Las estimaciones más recientes de Moscú hablan de más de 90.000 soldados ucranianos fallecidos en batalla, sin mencionar que el Pentágono reportó en agosto un total de heridos cercano al 500.000 de personas. Por esto, el abogado Antonio Domene, experto en derechos humanos y ética gubernamental, rechazó el planteamiento de reclutar a hombres en edad avanzada. Cuando un gobierno sumido en la desesperación envía a ancianos al frente de batalla, se cruza una línea ética fundamental. Estas decisiones que exponen a los más vulnerables al martirio deben ser motivo de reflexión profunda sobre su capacidad de gobernar, dijo Domene en sus redes sociales. Resaltó que la protección de los ciudadanos, especialmente de aquellos que deberían ser resguardados, es primordial. En tiempos de crisis, la verdadera medida de un líder se ve en cómo protege a los más débiles, no en cómo los sacrifica, expresó Domene. Vale decir que ya antes se había reportado que, ante la falta de efectivos con los cuales proseguir las acciones en el frente, los reclutadores de Ucrania habían decidido recurrir a tácticas desesperadas y crueles, como sacar a personas de las calles y de lugares públicos como bares o restaurantes, incluso de instituciones. Los medios rusos hablaban hace una semana de informes que develan una creciente dependencia de mujeres soldados y aseguran haber identificado algunos casos de embarazadas. También decían que Kiev recurría a hombres mayores de 40 años a medida que los más jóvenes eran aniquilados, huían al extranjero o se escondían de las autoridades dentro del país. Los ucranianos en general muestran una actitud extremadamente escéptica hacia las estructuras militares, habida cuenta del fracaso demostrado en los últimos meses, y empeora la situación que el reclutamiento podría estar basado en mentiras. Se habla de que los nuevos servicios de reclutamiento crearán empleados del ejército, cocineros y conductores, entre otros, que participarían en el apoyo de las acciones del ejército en primera línea. Pero ¿será cierto que no colocarán a los nuevos reclutas, incluidos los adultos mayores, en las acciones peligrosas? Hace unos días el analista militar ruso Alexei Leonkov señalaba que la prioridad es colocar a hombres en el frente, ya que la tropa se encuentra mermada. Después de todo, es lógico preguntarse, ¿a quiénes servirán los cocineros o los conductores si no hay tropas a las cuales alimentar o transportar? El experto dice que hay un plan de contratación privado, una forma velada de engrosar las filas, mediante timos. Las agencias de contratación pueden ingresar una cierta cantidad de cocineros y conductores, pero es seguro que luego los ubique en dependencias que los requieran mucho más, incluso en batallones que deberán pelear en primera línea. ¿Por qué no?, dijo Leonkov. Se sabe que así emplearán a los mercenarios, pero podría suceder lo mismo con los abuelos reclutados. Se sabe que en julio del 2021 Zelensky firmó las leyes sobre los fundamentos de la resistencia nacional y sobre el aumento del número de Fuerzas Armadas de Ucrania, que entraron en vigor el 1 de enero del 2022. Según ellos, el jefe de Estado está facultado para incrementar la resistencia nacional, un componente de la defensa integral de Ucrania, y para incluir medidas destinadas a la más amplia participación posible de los ciudadanos para garantizar la seguridad militar y la soberanía estatal. Si ello es así, el liderazgo general de la resistencia nacional, que lo ejerce el presidente como comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tiene potestad para decirle a los hombres ucranianos de cualquier edad que integren el ejército. Al parecer, y según la propaganda de reclutamiento, el programa es voluntario, pero ¿podrían los ancianos ser obligados a servir? La ley considera a la resistencia nacional como una rama separada de las Fuerzas Armadas, pero como parte de las brigadas de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania y unidades de voluntarios
para organizar la resistencia local. Así que apelar a los sentimientos de pertenencia de algunos hombres mayores podría perfectamente adaptarse al espíritu de este servicio especial. Y todo indica que es a ello a lo que el líder pro-occidentalista está echando mano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.